Primer año de gestión del presidente Javier Milei, primer año de gestión del gobernador Leandro Esdero. Milei no fue muy generoso con el Chaco. Es como que si el Chaco no moviera el amperímetro. Milei tiene detectado quiénes son los aliados, las provincias aliadas. Tiene detectado quiénes son las provincias adversarias o enemigas, dicho por él. El Chaco no está ni en uno ni en otro. ¿Dónde está el Chaco? Lo concreto es que pierde evolución de dinero que no entra a la provincia y las perspectivas no son buenas porque el ajuste incluso aparentemente va a ser más severo. Dentro del presupuesto 2025 provincial, ya ve lo que dijo Maskin, que es el nuevo secretario general, parece que la cosa viene cargando el hacha con todos los gremios. El gobernador no recibe a los gremios. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles son las perspectivas? Incluso en el gobierno nacional todavía no se trató en el Congreso del presupuesto 2025 y aparentemente lo quieren dejar para extraordinarias para febrero, por el caso del senador entrerriano, que apareció en Paraguay con $200.000. Para eso trajimos, como para hacer un análisis bien concreto, al contador Cristian Ocampo, que nos va a ver cómo es el escenario que estamos transitando y el posible que puedan transitar. Cristian, gracias por venir, como siempre. Buenas noches, Tonino, gracias a vos por la invitación. Por supuesto, saludo a tu audiencia. Creo que estamos ahora sí podemos hacer un análisis de lo que ocurrió porque tenemos sobre la mesa los hechos, ¿no es cierto? Cuando gana Milei y dice voy a destruir el Estado, la gente no entendía y por ahí simpatizaba con eso porque encontraba ahí empatía con la bronca, con la política o con la falta de respuesta que la política de manera desacertada no podía darle a la ciudadanía. Y encontró en este presidente el vehículo para expresar su bronca, pero no entendíamos mucho qué era esto de que voy a destruir el Estado de adentro, qué era esto de que voy a hacer el ajuste más grande de la historia, que la casta de la política, yo no soy política. Entonces, todo cuestiones que decíamos, bueno, ¿cómo se va a poner de manifiesto? Hoy lo vemos. Traducido esto ya en términos más técnicos, Milei claramente es un liberal, ortodoxo que tiene como concepción el no Estado. Es decir, en la literatura liberal el Estado molesta, ¿no es cierto? El Estado estorba, el Estado tiene que cumplir funciones extremadamente acotadas. Eso está escrito, no estamos descubriendo, claro. Es ortodoxo, eso es clásico. Un Estado que solamente sea un Estado gendarme, tutor de la seguridad, si se quiere, de la seguridad jurídica, que el capitalismo necesita seguridad jurídica para el entramado de negocio, para que el capital fluya, necesita la coacción del Estado para imponer la regla de juego, y como por ejemplo no permitir la protesta, esa coacción o el cobro de impuestos. Entonces, ahí estamos empezando a descubrir, la sociedad empieza a descubrir de qué se trataba el ajuste, de qué se trataba el odio a la casta, el voy a destruir el Estado de adentro. Es menos Estado, es dejar de lado el estado de bienestar, que Argentina tiene una tradición y una costumbre en su conformación, si se quiere, posorganización nacional, desde el 1930 en adelante, 1940, posoligarquía, dictadura, asume el Estado ese rol de ir al estado de bienestar, que es un Estado que protege derechos laborales, protege
la seguridad social, que promueve la salud pública. Comienza con Irigoyen y se concreta con Perón. Exacto, ahí viene el cambio, ¿no es cierto?, de esa oligarquía terrateniente que nos regía en el siglo XIX, el conservadurismo, a este estado de bienestar, con una corriente que viene de Europa, ¿no es cierto?, viene de países europeos. Entonces, hay 70, 80 años de tradición y estamos en presencia de un presidente que en un año quiere cambiar todo esto. Pregunta e interrogante para el futuro. ¿Va a soportar la sociedad este cambio? ¿Está preparada la sociedad argentina? Yo creo que no. Y dio muestras que no. Cuando fue por las universidades, le dijo que no. Esos caminos no se tocan. Ahora está yendo muy fuertemente sobre la seguridad social. Vemos el conflicto con el PAMI. Eso va a traer consecuencias. Es decir, hay tradición y arraigo en la forma de vida de la sociedad argentina, en una sociedad argentina que tiene una conformación de una clase media que se supo conformar a partir del proceso de industrialización, que arranca ya con Perón, ¿no es cierto?, y que después con matices continuó, pero un entramado productivo donde la industrialización y la creación de valor no solamente crean valor del producto, sino valor del trabajo, y de ese trabajo que permitió conformar familias que luego fueron por el ascenso social, que fue la universidad pública, que fue la salud pública para cuidarse, y que fue el trabajo como motor de crecimiento. Hoy vemos que la industria está en peligro, digamos, o sea, estas medidas de apertura de importación, no quiero ponerme en la piel de... Eliminó la sustitución, ¿no? Exactamente, no, va directamente por la eliminación. O sea, la política económica tiene un objetivo central, que es la inflación. Punto que, si se quiere, mejoró, pero no está resuelto del todo. Y no está resuelto porque tener un índice de 2 o 3 puntos todavía sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo. Claro. Era descabellado lo que teníamos, 20%, sí, estábamos en riesgo de una hiperinflación que podía colapsar con una crisis de tipo social como el 89. No se llegó a eso, pero tampoco estamos en un proceso de estabilidad total. Y yo creo que ahora está en un punto, el modelo económico, que tiene nuevos desafíos, que los desafíos son cómo poner en funcionamiento la producción, porque vos podés bajar la inflación enfriando la economía, y esto lo vimos, podés bajar la inflación secando la plaza, cortando la emisión monetaria, cortándole el combustible al funcionamiento económico. Eso te da resultados desde la macroeconomía, te da resultados ligeros, porque esas son decisiones que se toman en el laboratorio, diría yo, que luego empiezan a verse los impactos. Eso generó resultados, generó el corte de emisión monetaria, el financiamiento al Estado, con las consecuencias que eso generó y que escuchaba en tu introducción, la dificultad para las provincias, ¿no es cierto? Entonces todo eso generó efecto, pero ya no puede seguir con ese mismo modelo para seguir bajando inflación. Ahora el modelo para bajar la inflación es por el otro camino, que es por el camino de la producción, aumentar la productividad de manera que pueda haber oferta de bienes suficiente que compitan y que haga que los precios bajen. Debería acompañado de una mejora del poder adquisitivo del salario. Y de más empleo. Por supuesto. Tenemos 150.000. No, 260.000 se perdieron. ¿Cuánto? 260.000 empleos. Me quedé chico. Eso es una ciudad de resistencia, digamos, sin empleo. O sea, son consecuencias que al que no le toca no lo siente, digamos. Pero mañana le puede tocar a cualquiera. O sea, la dificultad y el desafío para el modelo es que no caiga el empleo, que rápidamente haya una política de contención del trabajo de las pymes. Las grandes inversiones tienen otro manejo. Yo escuchaba que ahora con el RIGI está habiendo proyectos de inversión. Eso va a ocurrir porque
Eso es un proyecto creado a medida de las multinacionales que vienen a trabajar los hidrocarburos, el gas. Pero vienen a trabajar acá, pero no van a llevar. No pagan impuestos acá. No pagan impuestos. Y encima con un año pueden llevar todo sin pagar nada. ¿Qué le puede dejar de positivo al país eso? La entrada de divisas ahora para desarrollar los proyectos, divisas que necesita el país, y luego divisas que vayan quedando por impuestos. Pero a ver, ¿eso está mal? No está mal del todo, pero no es la solución. No nos confundamos cuando nos digan que ingresa de inversión externa directa 8.000 millones de dólares, porque eso se ve en la macro, se ve en las divisas que entra al Banco Central, pero no se va a ver en la infraestructura social. Se derrama, digamos. No se va a derramar en la infraestructura social, en una escuela, porque este gobierno no tiene esa concepción. A mí me preocupa mucho saber qué va a hacer con la infraestructura este gobierno el año próximo. Este año pongámosle y démosle la derecha de que había que ajustar el gasto público porque estábamos en déficit. Pero no se puede permanecer porque las sociedades son crecientes, las demandas sanitarias, educativas son crecientes, y ahí es donde es insustituible el rol del Estado. Hay dos cosas, Cristian, que me gustaría comentarte para que vos lo tengas en carpeta. Lo primero, lo que dijo Maqueda, que se retira a fin de año, y habló por primera vez después de 20 años, nunca habló Maqueda, el integrante de la Suprema Corte, y fue categórico contra Milei, y dijo algo que a mí me dejó frío: hay nubarrones y temo por la democracia. Epa, eso es muy fuerte, y que lo diga Maqueda, porque todavía ejerce la Suprema Corte, y supuestamente él puede seguir quedándose. La ley dice que a los 75 años se tiene que retirar, pero él puede seguir quedándose. Ese es un tema. Y el otro tema es la clase media. En los últimos 80 años, el motor de la Argentina fue la clase media. ¿Va a permitir la clase media cambiar de paradigma como quiere cambiar Milei y poner a la Argentina solamente para que sea un laboratorio para las grandes potencias? No sé. Mira, ambas cosas son preocupantes. La democracia, es decir, este gobierno es democrático cuando las cosas son a favor, pero cuando son en contra no es democrático. No. Cuando es en contra es la casta maldita que no nos deja avanzar. Esas cosas no están bien, no están bien en política. Te puede servir de vuelta para una campaña, para empatizar, para llamar la atención del ciudadano y que te vote, pero para gobernar no te sirve eso. ¿Cómo ve el Chaco vos en eso? ¿Cómo ve la provincia? Porque aquí corregime, yo te había dicho 150.000 y vos me dijiste no, son 260.000. Sí. Aquí la información que yo tengo es que dejaron de ingresar 400.000 millones de pesos con los fondos coparticipables. Las transferencias. Las transferencias discrecionales. Sí. Mira, Chaco y te diría las provincias generalmente norteñas, litoraleñas, tenemos más o menos la misma estructura tributaria. Y por ahí Chaco tiene una alta dependencia de la transferencia nacional. Es decir, acá es muy difícil encarar proyectos de infraestructura si no eran por estas transferencias nacionales, que no eran un favor del Estado. También convengamos que no eran favores. Era una reparación histórica. Y es el entramado del gobierno federal que se supo conformar, que supo definirse en su momento, ¿no es cierto? Donde el gobierno central se queda con determinados tributos, como son las retenciones, que son muy importantes, o como lo era, por ejemplo, el impuesto país, que hoy no está, o como lo eran tributos que no se coparticipan, pero el Estado Nacional se daba vuelta y derramaba en las provincias con infraestructura, aplicaba en el territorio. El 80% de esas transferencias nacionales que no se recibió, es decir, comparado con el año 2023, más o menos el 80% de lo que se recibió en el 2023 no se recibió en el 2023. Eso tiene un impacto muy significativo. ¿Por qué? Porque es menos dinero que fluye en la economía local.
Yo hice una cuenta más o menos entre lo que recauda ingresos brutos en la provincia, que es un impuesto a la actividad económica, que tiene por ahí el reparo de que es en cascada, que cobra distintas etapas de la circulación de los bienes. En la provincia más o menos ingresan entre 200 a 210 mil millones de ingresos nacionales por coparticipación, Fondo Nacional Educativo y otras leyes. Ingresan de gastos nacionales que aplica el gobierno nacional, por ejemplo, para empleados de AFIP, que eso es pago de fondos nacionales, claro. Son empleados nacionales, Policía Federal, Gendarmería, etc. Otros 150 mil a 200 mil. Si yo hago la cuenta y digo cuánto es el ingreso bruto, y me da que la base imponible, que me da esa recaudación de unos 25 mil a 30 mil millones de ingresos brutos mes, son 600, 650 mil. ¿Y qué me está indicando esto? Pero esto es a ojo, a mano alzada, digamos, un análisis. Me está indicando de que el dinero por derrame del gasto estatal en nuestra provincia es muy importante. Si ese dinero disminuye la actividad económica. Claramente es casi directamente proporcional el efecto que tiene. Y eso está disminuyendo por la concepción de este gobierno. Este gobierno, uno de los ajustes más significativos que hizo fue las transferencias discrecionales a la provincia, es decir, no hay ruta, no hay infraestructura social como hospitales, como escuelas, como destacamentos policiales, ayuda social. Entonces, ¿está consciente el gobierno de esto? Yo quiero pensar de que esto fue cirugía mayor para acomodar las cuentas, es decir, vinieron y dijeron hay que acomodar las cuentas y fueron por lo que podían ir con menor conflictividad. ¿Sabes por qué te pregunto, Cristian? Porque yo no lo escucho al gobernador como lo escuchaba a Nacho Torre, el gobernador de Chubut. Yo no lo escucho a Heredo gritar o cuestionar lo que hace el gobierno nacional con el Chaco. O sea, es una especie de esclavo del gobierno nacional, o sea... Y con eso no me voy a ningún lado. Vos decías muy bien en tu introducción qué representa Chaco en el entramado nacional, y eso hay que tenerlo claro porque más allá de que podamos tener más empatía o menos empatía con la presidencia, allá cuando vas a definir y a plantear las cosas se rige por lo que valés, ¿no es cierto? Claro. ¿Y vos qué valés ahí? Hoy tenés diputados nacionales, tenés 7 de los cuales hay 4 que te votan en contra, digamos, que claramente son opositores, y tenés 3 del sector oficial, perdón, sí 3, mal no recuerdo, 3 son Polini, 7, sí. Polini, tenés Marilú, después tenés García, creo que es el libertario, y creo que hay uno más. Bueno, votan diferente, digamos, no acompañaron. Entonces, ¿qué puede ofrecer el gobernador en el Congreso? A veces, y Cipollini, son 4. Viste que en las votaciones importantes, por ahí alguno estaba ausente, el otro votaba al revés, entonces no tiene muchos elementos para ir. En senadores tenía un solo senador, que era Víctor Zimmermann, que votaba más o menos en sintonía. Entonces tiene como poco para ir a sentarse a la mesa de negociación, y eso se lo hacen notar, Fíjate, ¿qué me das vos? Fíjate vos que en ese sentido el NOA es más astuto, digamos, se juntaron el NOA, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, armaron un bloque y fueron juntos, y van con todo el paquete juntos a negociar, que es lo que yo siempre planteé que hay que conformar en el NEA, más allá de las diferencias que podamos tener. En eso Capitaní fue un motor con el Norte claro, Grande, bueno, hay que trabajar, ahora desapareció el Norte Grande. Hay que seguir trabajándolo, porque no, si no, allá te hacen valer la diferencia. Se sientan los diputados de provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están las provincias que son preexistentes, supuestamente? No, aparte, allá te hacen de vuelta. Se sienta Córdoba con su X cantidad de diputados, 15, 20, no sé cuánto tiene. Se junta Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires y te hacen sentir el peso, y después las cosas mágicamente fluyen para esos lugares, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que hacer una reconfiguración de la política, cómo está, un planteo, porque el año que viene va a ser un año complicado, Tonino, porque yo no creo que de esta recesión económica... ¿Le ves perspectiva a este grupo del litoral que hicieron? Bueno, entre Río, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Es el camino.
vos tenés ahí, por lo menos el camino, por lo menos está bien planteado, digamos, o sea, estás en el camino de buscar esta unidad que te digo de región con intereses comunes para poder ir a plantear diferente, porque si no, no tenés peso. Y de vuelta ya podés tener más afinidad o menos afinidad, pero como siempre la torta es la manejan ella. Siempre la tratan de distribuir para ellos. Entonces es importante tener ese juego político. Allá es importante la gestión en Buenos Aires, hay que tener mucha gestión en Buenos Aires. Este gobierno claramente, por eso yo digo, este año quiero entender que fue cirugía mayor, que tuvieron que corregir la macroeconomía porque si no podía terminar mal la cuestión. Pero ya el año que viene no pueden repetir el modelo. Vos tenés una pobreza que es significativa. Para Heredero, Cristian, no puede ser que la oposición sea enemigo. No. Vos con la oposición tenés que ser inteligente, tenés que sentarte a negociar, porque incluso los 3 diputados de la oposición te pueden servir para vos. Totalmente. En algún momento como para negociar, para decir, bueno, hay cosas que tienen que venir al Chaco. Pero si vos tenés 2 alfiles, ¿a quién le va a jorobar? A nadie. Totalmente. Eso es el ABC, digamos, de la política, porque la oposición son oposición, pero no hay que tomarlo como enemigo. Cuando te toca gobernar, también tenés que estar preparado para asumir las críticas y no enojarte. Tenés que comerte sapo. Y no enojarte y saber de que detrás de cada conflicto siempre hay intereses que se pueden juntar, se pueden unir, y eso es fundamental. Vos veías la ley anterior, por ejemplo, de financiamiento. Yo creo que a esa ley le faltó trabajo, que vuelven a repetir mañana la iniciativa del crédito, ¿no es cierto? Yo creo que le faltó trabajo. ¿Por qué digo? Porque nosotros tomamos un endeudamiento que fue en dólares, que fue criticado, ¿viste? Yo esas cosas siempre las tomé de quien no está sentado en la silla eléctrica, como digo yo, cuando estás en la gestión. Cuando estás en la gestión vos tenés un objetivo que es cumplir y cubrir las demandas del Estado y tenés que buscar recursos. Bueno, hoy están por el mismo camino, van a conseguir, y yo creo que con trabajo la ley tiene que salir y el Ejecutivo tiene que tener la herramienta para poder gestionar, porque en definitiva también es un respeto a la democracia, un respeto al voto que le dieron. Después, si lo hacen bien serán reelectos, y si lo hacen mal no. Pero hay falta trabajo político, y yo creo que ahora va por ese camino. Creo que la experiencia también van ayudando. ¿No cometió un error Leandro Heredero en nombrar en el gabinete los leales o los amigos que lo acompañaron en la campaña, en vez de nombrar? Ahora me parece una buena designación Víctor Zimmerman, pero a mí me parece que está solo Víctor Zimmerman, está en soledad absoluta, porque no tiene el mismo expertise que tienen los demás. Y tiene un gran desafío, porque nada más y nada menos que poner en funcionamiento el entramado productivo. ¿Qué te parece? Y colaborar. En este contexto es muy importante la función que él pueda llevar, porque tiene la industria y la producción, ¿no es cierto?, que tiene que poner en funcionamiento, que viene muy golpeada, que con esta apertura importadora hay cuestiones que la va a poder manejar y otras que no, pero va a necesitar de mucho trabajo. Le va a tener que dar libertad y autonomía y recursos a Zimmerman, y no sé si él quiere darle esa libertad por la duda que le salga un competidor. Entonces, acá también está el problema ese. Pero el tema es que en el medio está la producción, que vos viste como es muy cíclica acá. Si no hay ayuda estatal, el sector productivo, cuando tiene una inclemencia o sequía o inundación, necesita del Estado y lo va a seguir necesitando. Y Heredero tiene un gabinete de medio para abajo, ¿eh? Yo no veo, salvo Zimmerman, ningún otro. Mira, los gobiernos cambian constantemente. Por lo menos los que recuerdo, siempre han hecho cambios, se van adaptando y tendrá que ir evaluando el gobernador en su trajinar. Sí, pero creo que el año que viene va a ser un año complicado. Vos me preguntabas el Chaco, yo lo veo dificultades. ¿Por qué? Porque claramente los impuestos que más aportan la coparticipación a lo que se distribuye entre la provincia, no a la recaudación, sino a lo que se coparticipa,
es el IVA, el impuesto al valor agregado, y el impuesto a la ganancia. Ambos impuestos tienen una estrecha vinculación con el consumo. Claro. Y si tenés el poder adquisitivo atrasado, porque el poder adquisitivo está atrasado, por más que se hayan dado aumentos de 100, 150, 200, viene atrasado porque viene perdiendo contra una inflación galopante, ¿no es cierto?, y dispara en distintos bienes. Hay bienes que están en el promedio, pero hay bienes que se subieron, no el 120 como va a terminar la inflación este año, sino que subieron el 200%, servicios sanitarios, servicios de universidades, de obra social, bienes durables. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo que es difícil de componer. Este consumo que cae le va a proveer poco o un recurso limitado nuevamente a la provincia y va a tener un gasto cuya inercia, por la inercia inflacionaria este año, va a ser fuerte el año próximo y con todo lo que implica el año electoral. Entonces, es un año donde tenés que empezar a trabajar en las prioridades, agarrar el presupuesto y ir desmenuzarlo y definir prioridades en función de una proyección constante de qué tenés en la mano y buscar financiamiento, por supuesto. Me parece que te vamos a convocar muchas veces, Cristian, para esto. Gracias por venir. No, gracias a vos, Tonino, como siempre. Bueno, y si no nos llegamos a ver de acá a fin de año, que tenga una linda Navidad y un mejor año para todos, ¿no? Hago propio esos deseos para vos y tu familia. Con usted nos reencontramos la semana que viene. Chao.